Efectivamente, el enorme consenso de la comunidad científica internacional lleva muchos años ratificando la existencia del calentamiento global, así también como apuntando a la humanidad como culpable del mismo, ¿no? Aunque, por desgracia, hay que decir que más allá de los datos científicos, los ejemplos de la evidencia aparecen día tras día y lo acabamos de ver en Houston tras el paso del huracán Harvey. No solo se trata del aumento de la intensidad y de la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos, sino también de cómo la sociedad lleva a cabo un desarrollo insostenible, aumentando enormemente su exposición a las tragedias. En Houston, por ejemplo, las consecuencias de estas inundaciones se vieron incrementadas por la reducción de la capacidad del suelo de absorber agua, ya que en los últimos 20 años, según un estudio de la Universidad de Texas, fueron urbanizadas 10.000 hectáreas de áreas cenagosas y de praderas salvajes, aumentando la población en un 42%. Los datos del calentamiento global y sus consecuencias son abrumadores y a día de hoy las pérdidas de vidas humanas, así como las medioambientales y económicas, ascienden verdaderamente a cifras devastadoras. Las catástrofes naturales, sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor, etcétera, seguirán incrementando y exponencialmente en los años venideros. El cambio de clima en cada zona del planeta será tan rápido que las poblaciones humanas, por supuesto, y el resto de especies animales y vegetales no tendremos o no tendrán tiempo suficiente para adaptarse. Y eso, inevitablemente, nos va a llevar a más pérdidas humanas o, en el mejor de los casos, a crisis migratorias sin precedentes. Las ciudades en la Unión Europea reúnen una población de 359 millones, es decir, 75% de la población actual, y se prevé que llegará al 80% en el 2050. Representan el 80% del uso de la energía y generan el 85% del Producto Nacional Bruto. Los impactos del cambio climático en las regiones y ciudades europeas son ya evidentes y pueden ser muy dispares dependiendo de la región europea de la que se trate. Además, el cambio climático está acentuando las diferencias sociales en la Unión Europea. Ciertos grupos sociales y regiones están más expuestos y sufren más gravemente las consecuencias. Entre las personas más afectadas se encuentran quienes tienen, por ejemplo, salud precaria, bajos ingresos, vivienda inadecuada o falta de movilidad. Durante la 21 conferencia sobre el cambio climático, la COP21, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 195 países miembros adoptaron el 12 de diciembre de 2015 el Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero a través de la mitigación y adaptación y la resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global, entrando en vigor el 4 de noviembre de 2016. El objetivo fundamental del acuerdo es evitar que la temperatura media global supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales e intentar limitar este aumento a 1,5 grados. Para ello pretende que las emisiones globales toquen techo cuanto antes para después aplicar reducciones basadas en criterios científicos, por lo que debería de producirse una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones. Los países deberán aumentar su capacidad de adaptación y reducción de la vulnerabilidad y se prevé ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación. Hay que recordar la desafortunada e insolidaria decisión de los Estados Unidos al retirarse de los acuerdos de COP21, siendo el segundo país productor de CO2 con un 15% de las emisiones mundiales detrás de China, que está en un 30%. Es una decisión del reciente presidente electo, señor Trump, quien parece pensar que el desarrollo económico debe de estar por delante de la salud del planeta. En fin, es una decisión contundentemente criticada por la comunidad internacional y que contribuye al hundimiento de este barco a cambio de que Estados Unidos se hunda un poco más tarde.
En el año 2015, bajo el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos nacionales acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 años, estando la lucha contra el cambio climático en el corazón de todos los enunciados. Por otra parte, gran parte de los objetivos hacen referencia directa a medidas que deben de ser implementadas en el ámbito de las ciudades, enumerando algunas de las más importantes. Objetivo 13, por ejemplo, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La Unión Europea contribuye con un 9% de las emisiones mundiales, de las que 3/4 partes se generan en las ciudades. Y es el momento de mantenerse firme en los acuerdos del COP21, el momento de decidir las políticas adecuadas para nuestras ciudades y regiones y de constituir, además, un ejemplo a nivel mundial. Tenemos esa oportunidad. Entre todas y todos podemos ser suficientemente inteligentes para proponer soluciones de éxito, mostrando que se puede contribuir al desarrollo, a mejorar la economía, a aumentar la calidad de vida y todo ello de una manera sostenible en lo medioambiental, en lo social y en lo económico. Quizás Estados Unidos mantenga su decisión de retirarse del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático, pero la ciudadanía estadounidense, a través de las políticas en sus ciudades, todavía pueden contribuir enormemente a las soluciones. Los objetivos fijados por la Unión Europea dentro del paquete sobre el clima y energía son, para 2020, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con referencia a 1990, que el 20% del consumo de energía provenga de fuentes renovables y que se alcance una mejora del 20% en la eficiencia energética. Para 2030, que las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen el 40%, que el 27% del consumo de energía provenga de fuentes renovables y que se alcance una mejora del 27% también en la eficacia energética. Para 2050, reducir las emisiones entre un 80 y un 95% con respecto a 1990. Esos son los objetivos fijados por esta Unión. Por otra parte, la estrategia de la adaptación al cambio climático de la Unión Europea establece 8 acciones para su implementación. Voy a detallar aquí para no alargarme demasiado. La Comisión Europea lanzó en 2008 el Pacto de los Alcaldes, con el propósito de reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometieran a alcanzar y superar los objetivos de la Unión Europea en materia de clima y de energía. En 2014 se complementó con la iniciativa Mayors Adapt, centrada en medidas de adaptación al cambio climático. Ambas iniciativas se fusionaron en 2016 en el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, en el que las ciudades firmantes se comprometen a respaldar activamente la implantación del objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 en la UE, en la Unión Europea, y acuerdan adoptar un enfoque integrado entre mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible para todos y todas. Finalmente, el pacto se ha extendido a nivel mundial desde comienzos de este año 2017, pasando a denominarse Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía, y a él se pueden adherir voluntariamente otras ciudades no pertenecientes al conjunto de la Unión Europea, pero que comparten la misma determinación de lucha y compromiso contra el cambio climático. A inicios del presente mes, el pacto cuenta con la firma de más de 7.500 ciudades, que aglutinan un total de más de 230 millones de personas.
Durante el año 2016, en reunión informal de ministros responsables de desarrollo urbano de la Unión Europea, se aprobó el Pacto de Ámsterdam, definiendo los objetivos de la agenda urbana, en la que se plantean una nueva forma de gobernanza multinivel mediante la cual las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros, las ciudades y otros actores interesados pueden trabajar en conjunto. Se centra en 3 instrumentos clave de las políticas comunitarias: mejorar la regulación, mejorar la financiación y mejorar el conocimiento. La metodología utilizada se basa en la formación de partenariados que se dividen en las siguientes temáticas y muchos de los cuales afectan directa o indirectamente a las políticas sobre el cambio climático: inclusión de refugiados y migrantes, calidad del aire, pobreza y regeneración urbana, vivienda, economía circular, empleo y capacitación en la economía local, cambio climático, transición energética, uso sostenible del suelo y soluciones basadas en la naturaleza, movilidad urbana, transición digital, smart cities, contratación pública innovadora y responsable. El desarrollo de los partenariados se puede seguir en la página web de la Comisión Futurium, por si alguien quiere echarle un vistazo. En este informe lo que pretendemos es tratar de ratificar la firmeza de la Unión Europea en su compromiso de la lucha contra el cambio climático y proponer políticas de mitigación y adaptación que contribuyan indiscutiblemente a tomar las decisiones adecuadas para que podamos conseguir una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y que lo hagamos además de una manera sostenible, garantizando que las generaciones futuras no solo reciban el planeta en las mismas condiciones que lo hemos recibido nosotros, sino, a ser posible, mejorando notablemente estas condiciones. Las ciudades tienen una gran responsabilidad en el calentamiento global, siendo los puntos de máxima vulnerabilidad, a la vez que constituyen un gran potencial para aportar las soluciones, considerando que la mayor parte de los gases de efecto invernadero se producen en ellas. Los modelos de transporte y movilidad urbana, el tipo de energía que se utiliza, el aislamiento de los edificios y su gestión de la energía, el consumo de bienes, la gestión de residuos, la organización del territorio y la planificación urbana, la calidad del aire, la normativa sobre los niveles de contaminación, la relación entre el medio rural y el urbano, son aspectos que confieren al ámbito de regulación de las ciudades y las regiones y que es necesario abordar para llevar a cabo políticas adecuadas de mitigación y adaptación. Son muchos los sectores implicados, afectados desde la esfera pública y privada, y todos tienen sus intereses muy legítimos en la gran mayoría de los casos, que deben de ser considerados e integrados en la ecuación de las soluciones. La respuesta a través de acciones coordinadas entre todos los sectores, tanto vertical como transversalmente, es una condición obligatoria. Como ya he mencionado en otras ocasiones y quiero repetir de nuevo hoy, en este primer intercambio de opiniones, todas las aportaciones son bienvenidas, por favor, y seguramente muy necesarias. Recordemos que el cambio climático no entiende de ideología política. Todos estamos en este barco. Este informe se centrará en 3 componentes principales: el establecimiento de un marco adecuado y necesario para una eficaz actuación contra el cambio climático, en una definición y propuesta de políticas a aplicar por las regiones y ciudades y, tercero, en recomendaciones hacia las políticas de la Unión Europea y, en especial, a la política de cohesión. Y yo creo que para definir un marco eficaz de actuación será necesario establecer unos objetivos regionales y estatales, tales como, por ejemplo, reducir las emisiones regionales de gases de efecto invernadero, modelar senderos de descarbonización, reducir emisiones sectoriales, incrementar las energías renovables y reducir la demanda de energía.
Se debe de ejecutar una tarificación de las emisiones de carbono y corregir las subvenciones a los combustibles fósiles, pero siempre teniendo en cuenta los adecuados planes de empleo para que la transición energética hacia un desarrollo sostenible medioambientalmente lo sea también en lo social. Una transición que requiere cambios en la tecnología, energía, economía, finanzas y en la propia sociedad. Será igualmente necesaria una coherencia absoluta entre las políticas de medio ambiente y otras políticas, introduciendo las medidas de adaptación en las políticas y en los programas de la Unión Europea. Se hace necesaria la complementariedad de las dos respuestas políticas al cambio climático, la mitigación y la adaptación. El primer enfoque, la mitigación, tiene por objeto responder a las causas del cambio climático, reduciendo o limitando la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente a través de la reducción del consumo de energía, la mejora de la eficiencia energética y el aumento de la proporción de la energía renovable. Y el segundo enfoque, la adaptación, tiene por objeto anticipar los efectos adversos y, en su caso, positivos del cambio climático, tomando las medidas convenientes para evitar o minimizar los daños potenciales. De esta manera, se propondrán medidas en materia como transporte, edificación, energía, residuos, planificación urbana, ordenación territorial con el objeto de descongestionar las ciudades, y será necesario definir las diferentes áreas de incidencia si se quiere que las medidas tengan efectividad: gobernanza, conocimiento y conciencia, planificación, economía, monitorización y evaluación. Todo ello trascendiendo de un enfoque autónomo y de un enfoque incremental hacia un enfoque transformativo, que requiere una visión a largo plazo y unos profundos cambios estructurales en los métodos de producción y consumo, en las instituciones y políticas que se desarrollan, en las prácticas y políticas actuales y en las formas de vida y también de pensamiento. Otros elementos importantes a tener en cuenta también serán la concienciación y participación de la ciudadanía en las medidas a adoptar y en los cambios estructurales necesarios. La adopción de competencias por parte de las regiones y ciudades para realizar políticas activas y eficaces, y el impacto financiero de las medidas de lucha contra el cambio climático. La necesaria cooperación interregional y transfronteriza para hacer frente a los problemas comunes, y también la incorporación de la perspectiva de género. Respecto a las recomendaciones hacia las políticas de la Unión Europea y en especial a la política de cohesión, decir que la integración de los objetivos climáticos en los futuros marcos financieros plurianuales debería mejorarse y garantizar que los gastos de la Unión Europea aporten una contribución específica y medible hacia... Sí, voy terminando. Disculpa. Je vous laisse une minute pour conclure. Un minuto más, por favor, y vaya abreviando. De objetivos sobre el clima de la Unión Europea que incluso deberían ser más ambiciosos que los objetivos de la COP21. En la política de cohesión deberían diferenciarse los enfoques de mitigación y adaptación. En fin, voy a ir terminando para no alargarlos, pero voy a terminar con un ejemplo de mala planificación y falta de coordinador de una idea que es muy positiva. Evidentemente, el ámbito del informe va a ser extraordinariamente amplio y yo no pretendo poner orden en el ingente mare magnum de la normativa medioambiental de la Unión Europea, pero desde luego es necesario dirigirse la atención a aspectos muy importantes.